Hay un tipo de olvido que no es accidente. No es el olvido que viene con el tiempo, que llega solo, que uno no elige. Es otro tipo. El que ocurre en el momento mismo, cuando la mente decide, sin consultarle a nadie, que lo que está por venir no va a ser registrado. Que es mejor no guardarlo. Ese olvido existe. Y 4 personas en este hotel lo experimentaron en 5 días, con el mismo hombre, de maneras distintas. Ninguna de las 4 se lo dijo a las otras mientras ocurría. Eso también es parte de la historia. El hombre llegó un martes por la noche, tarde. Se registró sin demora, pagó con tarjeta, pidió la habitación 204 sin que nadie le preguntara su preferencia, como si ya supiera que iba a estar disponible. Tendría unos 40 y tantos años, aunque eso es difícil de precisar, porque hay personas cuya edad uno recuerda mal, como si el detalle no terminara de fijarse. Se llamaba, según el documento, Aurelio Fontana. No hay nada más en el registro que sea relevante. El check-in fue completamente ordinario. Lo primero que ocurrió fue la noche del miércoles. La recepcionista de turno nocturno, que lleva 6 años trabajando esos horarios y que conoce cada variación del silencio que tiene un hotel a las 3 de la madrugada, me dijo que no recuerda cómo empezó la conversación. Aurelio bajó en algún momento de la noche, eso sí lo recuerda. Se acercó al mostrador. Y hablaron. ¿Cuánto tiempo? No lo sabe. El registro de la computadora muestra que ella estuvo sin escribir nada durante 42 minutos esa noche. Ese es el único rastro objetivo de que algo pasó. Sé que hablamos, me dijo. Sé que era una conversación real, que yo estaba respondiendo, que no era un monólogo de él. Y sé que en algún punto, lo que decía empezó a acercarse a algo que yo no quería que se dijera. Le pregunté a qué se refería. Se quedó un momento en silencio. No sé cómo explicarlo sin que suene raro, dijo. Era como si estuviera reconstruyendo algo. No sobre él. Sobre mí. Y yo sabía hacia dónde iba. Podía sentir hacia dónde iba. Y tomé una decisión. ¿Qué decisión? Dejé de escuchar. No me fui, no lo interrumpí. Seguí ahí. Pero adentro, algo se cerró. Y cuando se cerró, dejé de registrar lo que decía. Le pregunté si recordaba qué fue lo último que escuchó antes de cerrar. Tardó mucho en responder. Una fecha, dijo. Escuché una fecha. Y supe que lo que venía después de esa fecha, relacionado con esa fecha, era algo que yo no quería escuchar en voz alta. No me dijo la fecha. No se la pedí. El jueves pasó sin incidentes visibles. Aurelio desayunó. Salió. Volvió. Subió. Pero esa mañana, en el desayuno, el camarero que atendía esa sección tuvo su propio momento. Él lo describió de manera diferente. Dijo que Aurelio lo llamó cuando iba a pasarle la cuenta, y que le hizo una pregunta. Una pregunta directa, específica, del tipo que la gente no le hace a un camarero que no conoce de nada. Me preguntó por alguien, dijo el camarero. Por nombre. Alguien de mi vida. Alguien que yo no he mencionado a nadie en este hotel, que no tengo razón para haber mencionado. Le pregunté cómo reaccionó. Me quedé quieto. Creo que tardé en responder. Y él esperó, sin incomodarse, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Una pausa. Y entonces empezó a decir algo sobre esa persona. Algo verdadero. No sé cómo lo sabía.
No lo sé. Pero era verdad. ¿Qué dijo exactamente? El camarero negó con la cabeza. Despacio. Ahí es donde se me va. Sé que empezó a decirlo. Sé que yo lo estaba escuchando. Y sé que en algún punto, algo en mí dijo, hasta acá. Y no guardé el resto. ¿Lo interrumpió? No. Dejé que siguiera hablando. Pero yo ya no estaba ahí. Es la única forma que tengo de describirlo. Seguí de pie, seguía sintiendo, creo. Pero ya no estaba recibiendo lo que decía. Esa tarde, la empleada de limpieza entró a la 204 durante una ventana en la que el letrero de no molestar no estaba puesto. Debería haber estado, según Aurelio lo había indicado desde el primer día, pero esa tarde no estaba. Ella tocó, esperó, entró. Aurelio estaba sentado en el sillón junto a la ventana. Leyendo, o mirando hacia afuera, no recuerda bien. La vio entrar. No se molestó. Le dijo que siguiera, que no había problema. Y mientras ella hacía la cama, desde el sillón, él dijo algo. Fue una sola frase, me dijo ella. Una. No sé si era para mí o si pensaba en voz alta. Pero yo la escuché. Y me quedé con las manos sobre la sábana, sin moverlas. ¿Qué dijo? Ella me miró durante un tiempo que se hizo largo. Era sobre mi madre, dijo, finalmente. No voy a decir qué. Pero era sobre mi madre, y era algo que yo había decidido no pensar en mucho tiempo. Y él lo dijo como quien dice la hora. Sin peso. Solo lo dijo. ¿Y qué hizo usted? Terminé la cama. Recogí las toallas. Salí. Y en el momento en que cerré la puerta, lo que él había dicho empezó a borrarse. Como si la decisión de no guardarlo ya la hubiera tomado adentro antes de que yo me diera cuenta. El viernes, el penúltimo día, el encargado de turno de tarde tuvo una conversación con Aurelio en el lobby, cerca de las 6 de la tarde. No recuerda cómo empezó. No recuerda cómo terminó. Recuerda que duró. Y recuerda una sola cosa con claridad. Me dijo algo sobre una decisión que tomé hace años, me dijo. Una decisión profesional. Y no me la cuestionó, no me dijo que estuvo mal. Solo la nombró. Con exactitud. Y luego dijo, usted ya sabe lo que eso le costó. ¿Y lo sabía? Una pausa larga. Sí. ¿Siguió escuchando? No. El sábado, Aurelio hizo el check-out a las 11 de la mañana. Agradeció, devolvió la llave, salió sin apuro. La recepcionista de turno dijo que fue un check-out completamente normal. Que no había nada que destacar. Esa noche, sin coordinarlo, sin que nadie convocara a nadie, los 4 empleados terminaron en la misma sala del personal, durante el cambio de turno. No fue planeado. Fue que uno empezó a hablar, y los demás se quedaron, y de pronto estaban comparando. Las conversaciones eran distintas. Los temas, distintos. Las personas mencionadas, distintas. Pero había 3 cosas que eran exactamente iguales en los 4. La primera, ninguno podía reconstruir el contenido completo de lo que Aurelio había dicho. La segunda, todos recordaban el momento exacto en que habían decidido dejar de escuchar. La tercera, todos sabían, sin poder explicarlo, que lo que venía después de ese momento era verdad. Que no era una suposición de él, ni una manipulación, ni un juego.
Era verdad. Y ellos lo sabían. Y por eso habían cerrado. La recepcionista nocturna lo dijo mejor que nadie, creo. No me da miedo lo que dijo. Me da miedo que yo supiera que era verdad antes de escucharlo. Y que prefiriera no escucharlo de todas formas. Eso se quedó en el aire de esa sala un momento. Nadie presentó una queja formal. Nadie llamó a la gerencia. No había nada que reportar, en términos concretos. Un huésped que habló con el personal. Conversaciones que no se recuerdan bien. Nada que quepa en un formulario. La habitación 204 se limpió esa mañana, antes del checkout. No había nada fuera de lugar. Ninguna nota, ningún objeto olvidado, ninguna marca de que algo particular hubiera ocurrido ahí. Solo una cosa que la empleada de limpieza notó, y que mencionó casi de pasada, como si no supiera si tenía importancia. La silla junto a la ventana estaba puesta de frente al cuarto, no de frente a la ventana. Como si la persona que había estado sentada ahí no mirara afuera, sino hacia adentro. No sé quién era Aurelio Fontana. No sé cómo sabía lo que sabía. No sé si lo que le dijo a cada uno de esos 4 empleados era algo que él había averiguado, o algo que simplemente vio, de la manera en que algunas personas ven cosas que otros no ven. Lo que sí sé es esto. Cada uno de ellos, en algún punto de su conversación con él, tomó una decisión activa. No de irse. No de callarlo. Sino de no recibir lo que venía. De dejar que las palabras pasaran sin registrarse. Como cuando uno aprende a dormir con el ruido de la calle, no porque el ruido desaparezca, sino porque el oído decide que no es necesario procesarlo. Eso es un mecanismo. Un mecanismo humano, real, documentado. Pero lo que lo hace distinto esta vez es que los 4 lo activaron frente al mismo hombre, en la misma semana, frente a algo que todos describen igual. Una verdad que ya sabían. Y que no querían escuchar dicha en voz alta. La pregunta que me queda, y que creo que le queda a cualquiera que escuche esto, es la siguiente. Si alguien supiera, con exactitud, qué es lo que usted no quiere escuchar sobre sí mismo, ¿usted también cerraría? ¿O esta vez dejaría que llegara hasta el final? No sé la respuesta. Creo que nadie la sabe, hasta que está en ese pasillo, con ese hombre al otro lado, y siente que las palabras se acercan. Y tiene que decidir.